Saludos y bendiciones para todos los hermanos, para todas las hermanas, para todos los amigos y amigas también que tienen la oportunidad de ver esta enseñanza. Y si le están haciendo un seguimiento, pues mucho mejor, porque van a entender un poco más acerca de esta doctrina que se ha levantado contra la verdad de Dios. Van a conocer sus errores, van a conocer sus torceduras, van a conocer también por medio de estas enseñanzas la manera correcta de cómo el Espíritu Santo interpreta las Escrituras, la manera correcta o la verdad que el Espíritu Santo transmite por medio de estas Escrituras para que nosotros seamos edificados en ella, instruidos en ella, para conocer así el consejo de Dios, conocer así también cuál es el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros, los que somos llamados como Iglesia de Jesucristo. Y esta es una nueva enseñanza en la que voy a tocar el tema de Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. ¿Cómo entiende la secta unicitaria esta escritura? Y así de esta manera, habiendo ya colocado el título de este tema, de esta enseñanza, comenzamos a desarrollar la misma para hablar de ella lo necesario, lo básico, lo fundamental, y el mensaje pueda llegar claro a todos aquellos que quieran entender esta escritura y lo que el Espíritu Santo transmite por medio de ella, porque todo lo que el Espíritu Santo transmite de la palabra de Dios está en perfecta armonía con toda la palabra de Dios y en perfecta armonía con toda la doctrina establecida para la Iglesia de Jesucristo. El Espíritu Santo, así como lo he dicho en otras oportunidades, no dice una cosa aquí, luego va para otra congregación y dice otra cosa allá, después establece una religión por allá y les dice otra cosa. Eso no lo hace el Espíritu Santo, eso lo hace el espíritu del anticristo, que es el que está operando contra la iglesia desde el mismo momento en que la iglesia fue establecida por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y habiendo orado al Espíritu Santo para que en el nombre de Jesús les dé entendimiento de esta enseñanza, comienzo en el desarrollo de la misma. Vuelvo a repetir el título de esta enseñanza, que se llama Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. ¿Cómo entiende la secta unicitaria esta escritura? Bueno, y comenzaremos primero por colocar el fundamento de este tema, que es la escritura que la secta unicitaria malentendió y malinterpretó, y que el Espíritu Santo va a iluminar para que la entiendan de la manera correcta y no se pervierta el verdadero espíritu que tiene esta palabra, porque como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Toda la palabra de Dios tiene un espíritu, tiene una enseñanza que transmitir, y por supuesto el espíritu se acopla a lo espiritual y es una palabra para nuestro espíritu, que nuestro espíritu tiene que iluminar a nuestra alma para que la podamos entender y nuestro razonamiento reciba la transformación adecuada según Romanos capítulo 2 en el verso 2. Y por ello el Espíritu Santo va a hacer la iluminación correcta de esta escritura para que el verdadero espíritu de la misma esté en concordancia con el resto de toda la escritura y por supuesto la sana doctrina que se ha establecido para la iglesia de Jesucristo. Y la escritura fundamental de este tema es 1 Timoteo capítulo 3 en el verso 16, que dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Según lo que la secta unicitaria afirma en este sentido, por lo que los demonios le han hecho creer, ellos aseguran que esta escritura está diciendo que Dios, el Padre en persona, vino y se manifestó en carne, convirtiéndose o transformándose en Jesús. Otros también de esta misma secta afirman que, en este sentido, por supuesto, de lo que estamos hablando, ellos afirman de que Jesús no existía antes de ser engendrado por Dios en el vientre de María, y que vino a existir después de que fue engendrado. Y es aquí donde se producen algunas de las tantas contradicciones en las que esta secta cae, pues ellos afirman que Jesús, en sus creencias, ellos afirman que Jesús es el mismo Padre, es el mismo Hijo y es el mismo Espíritu Santo.
si Jesús fue engendrado en el vientre de María, entonces quiere decir de que después de que fue engendrado, entonces además del Padre está Jesús, porque según al entender de esta secta, Dios engendró a Jesús en el vientre de María y a partir de entonces fue que vino a existir. Entonces ya no sería una persona, ya serían dos, Dios y Jesús que fue engendrado. Entonces no hay una compatibilidad en esta doctrina, porque si se dice, y es la base fundamental de esta doctrina que dice de que Jesús es el mismo Padre, el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo, como es aquí en esta explicación que ellos hacen que son dos personas. Porque si al entender de ello Dios estaba solo, no había Jesús, no había Cristo, vino sobre María, engendró a Jesús y vino a existir, quiere decir que además de Dios, ahora está Jesús que vino a existir, ya hay dos personas. Entonces no se entiende, hay una contradicción muy clara, muy patente en esta doctrina y por supuesto todas las doctrinas de esta secta son así. Cuando usted se pone a revisarla una por una, se dará cuenta de que esta contradice esta maldice aquella se levanta contra esta y tienen una ensalada de chinchurria, de morcilla, de chorizo y de puerco. Nadie se come eso, solamente ellos. Bueno, y esta es una de las tantas contradicciones y una de las tantas doctrinas perversas porque no pueden tener otra denominación, otra definición, otra descripción que esta doctrina tiene en este sentido. Por otro lado también, dentro de esta misma secta, hay quienes afirman algo contrario a esto que les acabo de decir. Por ejemplo, tuve la oportunidad de leer algo que escribió una mujer que es miembro de esta secta, que ella afirma que Dios se le reveló en la escritura que cuando el Espíritu Santo vino sobre María, el Espíritu Santo depositó en el vientre de María su espermatozoide, por lo cual Jesús viene a ser hijo del Espíritu Santo y por ende el Espíritu Santo viene a ser el Padre de Jesús. Esto no solo es blasfemo, sino herético, apóstata, incluso hasta escandalizante, porque pretender afirmar que el Espíritu Santo depositó su espermatozoide en el vientre de María es como decir que el Espíritu Santo tuvo una relación sexual con María allí, o a menos de que le quieran aplicar esto que la ciencia hace cuando deposita, creo que el término correcto es in vitro, un espermatozoide en el óvulo de una mujer para hacer que la misma quede embarazada sin tener contacto sexual con algún hombre. Claro, toda esta situación raya en lo absurdo y lo irracional, pues quebranta no solo la armonía que hay a lo largo de toda la escritura, sino que violenta la exégesis que el Espíritu Santo hace de la misma y la pervierte como todas las demás escrituras, y solo para una causa, solo para una consecuencia, entre ellos mismos, su propia perdición. Yo, por mi parte, para tratar de ser un poco didáctico con la locura que esta secta afirma, les presenté su propia herejía, su propia creencia, pero de una manera metafórica, para describirles a ellos mismos en su cara, en su persona, lo que ellos mismos aseguran, sin alterar, por supuesto, para nada lo que ellos creen. ¿Y saben cuál fue la reacción de estas personas cuando yo les presenté esta metáfora fundamentada en la creencia que ellos tienen acerca de que Jesús es el mismo Padre, Hijo y el mismo Espíritu Santo? La de llamarme hereje. Me llamaron hereje por presentarles una metáfora con su propia creencia. Y claro, al juzgarme y condenarme de esta manera, se condenan ellos a sí mismos, porque lo que les estoy presentando es su propia creencia, no la mía. Y de esta manera ellos, al juzgarme y condenarme de esta manera, pues se condenan a sí mismos, porque ellos que condenan eso hacen lo mismo, como dice en Romanos capítulo 2. Las mentiras que ellos creen como verdad se las presenté de esta manera como se las voy a presentar a ustedes, que les dije, por supuesto, se las escribí en una de las redes sociales. Le dije, la secta unicitaria cree
que Dios es un Transformers, porque a su entender, Dios el Padre se transformó en el Espíritu Santo, vino sobre María, entró en su vientre, y dentro de su vientre se transformó en Jesús, y después de nacer, morir y resucitar, se fue al cielo y se transformó otra vez en el Padre. Estuvo un rato sentado en su trono porque lo había abandonado por 33 años. Pero luego se acordó de que les había prometido a sus discípulos de que les enviaría otro consolador. Se levantó de su trono, vino a la tierra, se transformó de nuevo en el Espíritu Santo y se quedó para siempre con sus discípulos. Cuando yo le presento esta parábola, esta metáfora de esta forma, por supuesto la reacción fue la de tildarme de hereje, de pagano, de apóstata, y bueno, gracias a Dios que no estamos en la época de la Inquisición, porque si no me hubiesen atado en un asta con cadena y me hubiesen quemado en una plaza pública. Bueno, y de esta manera, esto es lo que ellos creen, porque ellos creen en sus creencias, bueno, tienen un enredo ellos mismos también en esa creencia. Uno las piensa de una manera y otros de otra manera, pero siguen y caen en el mismo punto de que Jesús es el mismo Padre, es el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo. Y en eso es que se fundamentan la doctrina y la ideología satánica, por supuesto, porque no es de Dios. Y en eso tenemos que estar muy claros. Todo en este mundo que no es de Dios es del diablo, como se los presenté en una de las enseñanzas pasadas. En este mundo no hay una tercera opción ni hay término en medio, porque está Dios y el diablo, el cielo y el infierno, la iglesia, el mundo, la verdad, la mentira, la muerte y la vida. No hay término medio. Aquí no cabe de eso de una tercera voluntad. Aunque el hombre tenga una voluntad, esa voluntad siempre va a estar sujetada, sometida o, o apegada tanto a la voluntad de Dios como a la voluntad del diablo. Todo aquello que no está bajo la voluntad de Dios está bajo la voluntad del diablo. Y bueno, ese es un tema que no quiero tocar aquí para no desviarme del punto que estamos tratando. Y quiero por lo menos continuar en este tema para ir avanzando poco a poco. Y bueno, para tocar en punto, para entrar al punto que estamos tratando, si esto fuese así, de la manera como la secta unicitaria cree que Jesús es el mismo Padre, es el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo, esto quiere decir, al entender de esta secta, que Jesús no mintió a lo largo de toda su vida, en su caminar en esta tierra, porque Él mismo nos dice en muchas partes, decenas de escrituras, donde Él afirmaba de que Él tenía un Padre, y no solamente de que tenía un Padre, sino que hablaba con Él. Y no solamente que tenía el Padre y hablaba con Él, sino que también nos hablaba de un Espíritu Santo, que era otra persona diferente a Él, diferente a la del Padre, en el sentido de que eran tres personas diferentes, pero con un mismo propósito. Y si no es así, sino que es como la secta unicitaria nos quiere hacer entender, pues entonces eso quiere decir de que Jesús no mintió, nos mintió, nos mintió en muchas partes de la Escritura, porque no solamente nos habla del Padre, sino que hablaba con el Padre. Pero claro, nosotros sabemos que Jesús no nos mintió, y nosotros sabemos que quienes están en el error son los que están dentro de esta secta. Incluso la esencia misma de esta secta es una mentira, porque quebranta totalmente todo lo que dice la palabra de Dios. Porque en la Escritura nosotros tenemos claro de que el Padre envió al Hijo para cumplir el plan de redención. Y este plan de redención incluía vivir una vida de santidad, padecer lo que padeció antes de él llegar a la cruz, padecer todo lo que padeció en la cruz y padecer todo lo que padeció en el infierno por nosotros. En esto consiste de que Dios fue manifestado en carne, que va a ser una de las primeras expresiones de este texto que vamos a estudiar. Pero quiero primero describir algunos textos, algunas escrituras en las que se describe claramente, donde dice que Jesús no se envió a sí mismo, porque esta es una de las cosas que afirma esta secta. Ellos, en su creencia de que Jesús es el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos afirman de que Jesús se envió a sí mismo.
que Él, siendo Padre, se envió a sí mismo y se transformó en Jesús. Y eso es una mentira que vamos a descubrir con las escrituras que vamos a presentar a continuación. Y leemos en Juan capítulo 3, en el verso 17, que dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 4:34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió, no mi voluntad porque yo me envié, y que acabe su obra. Juan 5:23, 24 y 30 dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y en Juan 6, versos 38 y 39 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Jesús hace mucho énfasis en este asunto porque él sabía que entre todas las religiones y sectas que se iban a levantar en el mundo, se iban a levantar esta secta apóstata y hereje que iba a decir todo lo contrario de esta escritura. Y es por eso que él hace mucho énfasis en esta parte de la escritura y en todas en las que se pretende hacer creer de que no son tres personas, sino que es una sola persona. Y repito lo que dice este texto: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. En todas estas escrituras, y no solamente estas, sino que hay muchas, pero muchas más de estas, que así como estas, afirman categóricamente todo lo que Jesús afirmó con énfasis en estas escrituras. Jesús no se envió a sí mismo, fue el Padre que lo envió para que cumpliese el plan de redención de la manera efectiva como lo hizo. Si estas escrituras no afirmaran de manera enfática lo que afirman, entonces podríamos creer, yo no me atrevería a creerlo. Teniendo tantas pruebas, yo no me atrevería a creerlo, pero suponiendo de que esta secta unicitaria tuviese razón en lo que afirma y que estas escrituras no estuviesen dentro de la palabra de Dios, pues pudiésemos creer esa locura. Pero como no es ese el escenario, sino la verdad que el Señor mismo nos plantea por medio de estas escrituras, podemos entender que la secta unicitaria está predicando un error en el que le hicieron fundamentar los demonios de falsas doctrinas, como bien lo explica Pablo en la primera carta a Timoteo en el capítulo 4, cuando habla de estos demonios, que son demonios de doctrinas, demonios de falsa doctrina. Pero con todo y las claras y contundentes pruebas que arrojan las escrituras en este sentido, estas sectas siguen su obstinada terquedad de afirmar de que Jesús se envió a sí mismo. Pues ellos en su desvarío, cuando leen estas escrituras, leen lo antónimo de las mismas, no leen lo que ellas quieren decir, sino que leen al contrario lo que ellas no quieren decir. Es como si el diablo, los demonios estos de falsas doctrinas, les hubieran introducido en sus mentes un programa antónimo contra las Sagradas Escrituras. Y este programa hace, por lo menos haría, o hacen ellos, que todo lo que lean en las Escrituras lo entiendan de forma contraria, ¿no? Por colocar un ejemplo, si ellos leen en la Biblia que Dios envió a Jesús, este programa les dice en su mente que Jesús se envió a sí mismo. Si ellos leen en la Biblia cuando Jesús dice, yo y el Padre uno somos, este programa les hace entender que son el mismo. Si ellos leen en la Biblia que el Padre resucitó al Hijo, ellos entienden que Jesús se resucitó a sí mismo. Si ellos leen en la Biblia que Jesús está sentado a la diestra del Padre, este programa les hace pensar o les hace entender de que Jesús está sentado a la diestra de sí mismo. Es una locura, sí, es una locura total. Si usted se pone a hablar con algunos de ellos, incluso a leer
cosas que ellos han escrito, usted se escandaliza porque no solamente violenta la verdad de la palabra de Dios, sino que inclusive violenta la gramática humana, el entendimiento humano. Esta secta, el entender la doctrina de esta secta, se levanta contra todo. O sea, no les importa, no les importa rayar en lo ridículo, en lo absurdo, en lo irracional. A ellos lo que les importa es creer la mentira que creen y enseñarla como si fuesen una verdad de Dios. Claro, nosotros entendemos por la palabra de Dios todo lo errático en lo que están, y es por ello que enseñanzas como esta tienen el propósito de no solamente presentar la verdad de Dios, establecer la verdad de Dios, el fundamento de Dios en estas escrituras, sino hacerle ver a esta gente el error en el que están, y hacerle ver a aquellas personas que están confundidas por ese error, de que eso no es lo que la Biblia quiere decir, sino esto es lo que la palabra de Dios está enseñando, lo que el Espíritu está enseñando por medio de la palabra de Dios. Y claro, de la misma manera como sucede con todas las doctrinas que tiene esta secta, con todos los errores de doctrina que tiene esta secta, también por supuesto han pervertido la escritura de Primera de Timoteo capítulo 3 del verso 16 que vamos a tratar en esta enseñanza. Pues ellos no pueden percibir la verdad que hay en ella porque el programa que los demonios de falsa doctrina le introdujeron en su mente les hace entender lo contrario a lo que esta escritura está revelando. Para ellos, esta escritura no está diciendo que el Padre envió a Jesús, sino que Él se envió a sí mismo. Y para el vago y vano entender de esta secta, esta escritura dice, como todas las demás que han torcido, para ellos esta escritura dice, dice Jesús, al entender de ello, Jesús está diciendo esta escritura, yo me envié a mí mismo, yo me resucité a mí mismo, yo me ascendí a mí mismo, yo me asenté a la diestra de mí mismo, y yo me volví a enviar a mí mismo, pero transformado en el Espíritu Santo. Se da cuenta que esto no tiene sentido, pero ni escritural, ni siquiera lógico humano. Nada, esto no tiene absolutamente nada racional. Esto raya en la locura, esto raya en la demencia, esto raya en la ignorancia. Esto de verdad es algo que es muy preocupante en estas personas. Y es algo que por lo menos nosotros como Iglesia de Jesucristo, preocupados por supuesto por enseñar la verdad de Dios, tenemos que hacer algo para ayudar a estas personas. Destruir la maldición en la que ellos han creído y rescatarlos a ellos de ese error. Porque están esclavizados en una mentira que de verdad asombra y escandaliza, porque se levanta, como lo he estado diciendo, contra la verdad de Dios. Y bueno, además de no tener un sentido, por supuesto, escritural, mucho menos de lógica humana, nosotros vamos a colocar de nuevo el fundamento de este tema para comenzar la exégesis que el Espíritu Santo hace de estas escrituras.